Listo. Bueno, lo que vamos a ver ahora un poco es cómo vamos a pasar nosotros un proyecto de AutoCAD, ¿sí? Ya terminado, digamos, nosotros ya lo tenemos como terminada la lámina, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer es pasarlo a Photoshop para darle todas las texturas y darle un poco más de sentido artístico al proyecto, quizás para una entrega de diseño o para un proyecto personal de de una remodelación, de un render, de lo que sea. Esta es una casa típica, ¿sí? Tenemos cuatro láminas de Photoshop y una lámina de renders básicos que si llegamos los podemos un poco retocar, pero más me parece que es importante el tema de pasar de AutoCAD al Photoshop. Yo lo que hice como primer paso fue duplicar todo lo que tenía para yo empezar a cambiar un poco lo que yo quiero llevar al Photoshop. Por ejemplo, acá lo que tengo yo son árboles hechos en bloques y yo los árboles los quiero hacer en Photoshop. Así que para darle más realismo. Así que directamente los borro, copio todo a un costado, borro todo lo que yo no quiero tener, por ejemplo los árboles. Por lo menos yo lo que no quiero que tener es eso, los árboles en bloque. De los demás sí. A menos de que ya quiera poner eh, fotos realistas, por ejemplo, de los muebles. Eso depende de la complejidad de la que quieran hacer ustedes la entrega. Yo recomiendo que los bloques de muebles y todo eso, si es una escala chica, los dejen así en AutoCAD. No es necesario pasarlo a algo tan realista si se va a ver en una escala tan pequeña. Pero sí, por ejemplo, en un plano de venta de estilo inmobiliario, ¿sí? Que se suele hacer mucho en tres dimensiones, o en una planta 2D muy realista, con pisos realistas, con mobiliarios realistas, ahí sí, lo hacemos en una escala más grande, sin cotas, digamos, le sacamos un poco el lenguaje arquitectónico y sí le ponemos más realismo y más materialidad. Pero bueno, esos serían los casos de quizás venta de alguna unidad o propuesta de diseño de interiorismo o algo así. Bueno, lo que vamos a hacer es imprimirlo de tal forma que lo podamos abrir bien en el Photoshop, ¿sí? Les pregunto, así como ustedes a nivel personal, ¿cuánto saben de Photoshop como para más o menos saber qué mostrar y qué no? El nivel del 1 al 10, ¿cuánto saben, digamos? Muy poco. Por ejemplo, si yo te pregunto si sabes trabajar en capas, ¿vos qué me decís? Sí, lo sé. Eso sí, ok. Ujú. Y... A ver. No, está bien. Pasa que yo tomé una clase como rápida, Sí. pero no lo practiqué. Ok, ok. Bueno, yo les voy a mostrar, digamos, no les voy a enseñar a usar el programa de cero hasta llegar a ese proceso, pero sí les voy a mostrar cada una de las herramientas que yo uso, ¿sí? Para llegar, digamos, a un nivel gráfico en estas 2 horas. Cada, cada herramienta que yo utilice y cada cosa que yo haga, digamos, cada paso les voy a ir explicando más o menos de dónde sale y cómo se usa. ¿Sí? No vamos a ver todo el programa en sí. Dale. Bueno, vamos a imprimir con el comando imprimir o plot. ¿Sí? Yo ya lo tengo configurado esto. Yo, digamos, tengo ya la escala 1 en 100. Ya tengo configurado el archivo de puntas. Mi tamaño de página. Ya está todo configurado. ¿Sí? Por ejemplo, si le pongo el preview, vamos a seleccionar, por ejemplo, la primera.
Fíjense que ya está traducido, ya tiene valor de punta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es la calidad en la que nosotros vamos a pasar, porque nosotros vamos a pasarlo de PDF, ¿sí? Entonces, acá ustedes se tienen que fijar, ¿sí? La calidad, que por defecto viene en normal. Y acá abajo, fíjense que está en gris DPI 100. Esto lo vamos a cambiar. Esto lo pueden usar ustedes dependiendo de cuánto detalle quieren que tenga el archivo digital. Yo recomendaría, si van a trabajar en escala chica, así como una A3 o una A4 o un poquito más, que usen la calidad de en custom, o sea, esto sería como elección suya, y lo dejen en 300, ¿sí? Digamos, este es como el valor que se utiliza en todos los programas de diseño para diseño gráfico y sería como el estándar para una imagen de calidad estándar. Así que le vamos a poner en 300 ustedes igual, por ejemplo, para imprimir, si ustedes lo que quieren es imprimir el plano, no lo quieren dejar digital, quizás podrían usarlo en 150, ¿sí? Esto de DPI 300, que son los puntos por pulgada, que tiene digamos, la definición, es más que nada para trabajar en lo digital, ¿sí? Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Si yo me acerco con la bolita en una imagen digital, ¿sí? Tenemos cierta calidad que si nosotros se la bajamos y nos acercamos se va a empezar a pixelar, ¿sí? Es, digamos, es la definición de resolución. Lo vamos a dejar en 300 y bueno, ponemos imprimir. Yo ya el archivo lo tengo preparado, ¿sí? Ahora le voy a sacar a esto. Vamos a empezar de vuelta, ¿sí? Este sería como la interfaz normal sin modificar de Photoshop. Así, digamos, apenas se instala, queda así, ¿sí? Nosotros podemos ir poniendo, sacando cosas que vamos utilizando, ¿sí? Más que nada lo que vamos a necesitar tener acá al costado siempre es el tema de las capas, ¿sí? Que es este de acá. Ahora no tenemos ninguna porque no tenemos un archivo abierto, pero como básico siempre tenemos que poner las capas. Lo que voy a hacer va a ser abrir un archivo nuevo, que es este archivo de planta baja. Fíjense que acá aparece el tema de la resolución, ¿sí? Y ahí quizás no se ve tanto, pero tenemos la imagen abierta con un fondo transparente, ¿sí? Eso cada vez que nosotros pasamos un archivo de AutoCAD en PDF, nos lo pasa sin fondo, simplemente es, digamos, la imagen como un alambre, fondo transparente. Eso también lo podemos hacer. Vamos a crear un archivo nuevo. Nosotros lo podemos hacer primero creando un archivo nuevo. Por ejemplo, yo quiero que mi entrega sea en formato A3, ¿sí? Que es ir acá en papel internacional y me va a aparecer la opción acá A3, ¿sí? Instantáneamente se van a traducir en milímetros. Yo lo puedo cambiar, este parámetro. Esto lo voy a dejar en milímetros. Este es el clásico tamaño 3. Y fíjense que acá nosotros podemos poner la resolución, ¿sí? Así que siempre, sí o sí, tenemos que estar seguros de que la resolución que pusimos en el AutoCAD sea la idéntica que va a aparecer acá. ¿Sí? Si nosotros hicimos 150 en AutoCAD, acá tenemos que poner 150 sí o sí. Ahora, el tema del color, ¿sí? Depende de si ustedes lo van a usar para imprimir o para solo visualizar digitalmente, ¿sí? Si solo es para presentar en la pantalla, lo que nos conviene es RGB, que es, digamos, el lenguaje de los monitores, ¿sí? Cada píxel tiene tres luces, el RGB. Y después está el CMYK, que son para todos los diseños que nosotros queremos imprimir en un futuro, ¿sí? Va a usar colores
que son del lenguaje de los pigmentos para después nosotros poder imprimirlo a la vida real. Pero bueno, eso ya se está dejando un poco por el tema de la pandemia. Ahora simplemente es solo para usar en la pantalla. Vamos a utilizar RGB 8 bits y el contenido del fondo blanco está bien. ¿Sí? Vamos a crear uno nuevo. Le vamos a poner planta baja, por ejemplo. Acá lo que pasa es que se me crea, digamos, en formato vertical. ¿Sí? Como primer paso, si yo lo quiero tener apaisado, que es lo más común por cuestiones de visualizarlo en la pantalla, vamos a ir a imagen, rotación de imagen, y podemos poner cualquiera de estos dos. Sería 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos ubicado el sentido de la hoja, ahora si queremos podemos abrir el archivo. Por ejemplo, planta baja. ¿Sí? Y con esta herramienta, con la del cursor, nosotros vamos a arrastrar este archivo que se abrió en una pestaña distinta y lo vamos a pasar a nuestro archivo de planta baja. Y obviamente, como la impresión en AutoCAD es más grande que la hoja en A3, ¿sí? Obviamente no me va a alcanzar la hoja para mostrar todo el proyecto. Pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar la lámina, ¿sí? Si lo vamos a hacer en escala o si lo vamos a achicar. Todo eso lo tenemos que pensar antes, ¿sí? Pero, digamos, si yo quisiera ahora imprimir esta hoja A3, ¿sí? En la vida real, en la hoja me va a aparecer el plano de escala 1 en 100. Así como lo viene trabajando en el AutoCAD, ¿sí? Me aseguré de que los DPI del AutoCAD y los DPI del Photoshop sean los mismos, o sea que la imagen ni se agrandó ni se achicó. Entonces, en la vida real yo voy a tener la misma medida, ¿sí? Que estoy trabajando en el AutoCAD. Eso es lo que me asegura el tema de la resolución. Si yo cambio la resolución ya pierdo la escala. Eso es muy importante. ¿Sí? Bueno, yo voy a volver al archivo anterior, ¿sí? Porque digamos es el tamaño que yo estaba usando. Aclaro igual, si ustedes alguno quiere preguntarme algo en el medio, pregúnteme, ¿sí? Yo, si no, sigo de largo. No hay problema en parar un cachito. Dale. Sí, tengo mi primer archivo, que es en el tamaño que yo elegí en AutoCAD, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer primero que nada es crear una capa de fondo, ¿sí? Si ustedes no tienen acá las capas, simplemente acá en la pestaña de la ventana tienen que tildar capas, ¿sí? Y les va a aparecer esto. También hay que saber lo que tenemos acá abajo en el tema de capas, que por ejemplo, este que está acá es crear una nueva capa, ¿sí? Este es grupo de capas y este es eliminar capa, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer primero que nada es crear una capa que se llama capa 2, ¿sí? Que se puso arriba de todo, pero nosotros lo podemos renombrar para ponerla como fondo y la podemos mover simplemente arrastrando. La movemos abajo de todo. Todo lo que esté arriba en las capas es lo que vamos a ver primero. Y todo lo que vaya, digamos, por abajo, en este sentido, digamos, es lo que va a ir atrás de la primera capa. Así que el fondo siempre lo vamos a tener abajo. Lo que voy a usar es la herramienta del bote de pintura. ¿Sí? Lo selecciono. También acá yo tengo la parte de colores. ¿Sí? Si bien tengo seleccionado dos colores, ¿sí? Yo puedo, digamos, cambiar lo que estoy utilizando. Por ejemplo, si estoy haciendo algún dibujo en blanco y negro, ¿sí? Yo tengo acá este botón que es para blanco y negro por defecto, y si quiero ir pasando del blanco a negro,
¿sí? Voy tocando la flechita y obviamente el que esté usando en ese momento va a ser el que esté acá arriba. También lo que podemos hacer, que lo vamos a ver más adelante, es seleccionar con el cuentagotas otro color que estemos utilizando en la pantalla. Utilizamos el blanco, nosotros ya estamos en el bote de pintura. Estamos parados en la capa fondo, ¿sí? Es importante estar parados, que esté seleccionado. Y seleccionamos cualquier parte del dibujo. Ahora ya no nos queda más, digamos, el fondo cuadriculado que nos indica que es fondo transparente, ¿sí? Eso no sale impreso a la hora de imprimir. Solo nos indica que abajo de eso no hay nada. Ahora, una recomendación personal, porque queda mejor simplemente, es duplicar la capa que nosotros utilizamos con AutoCAD, ¿sí? Simplemente para que se vea un poquito más grueso la línea, porque al pasarlo de distinto programa quizás un poco se pierde, no lo vemos visualizado igual en el PDF que sale del AutoCAD que cuando lo sacamos de Photoshop, ¿sí? Siempre se pierde un poco y un poco apañamos esta pérdida duplicando la capa, que van a ver que nos va digamos, resaltar un poco más el dibujo en línea. Esto lo hago con la tecla Alt, ¿sí? Estoy parado sobre la capa 1, que es esta. La voy a cambiar. Le voy a poner planta, AutoCAD. Y ahora lo que voy a hacer es voy a apretar la tecla Alt, seleccionarlo. Fíjense que cambia el cursor. Y básicamente lo que hace es duplicarlo, ¿sí? Fíjense que si yo apago en esta parte de la capa del ojo, yo apago, fíjense que un poco se desvanece, ¿sí? Si yo me fijo cómo queda con o sin la capa, se desvanece, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar mucho con esto de apagar y prender capas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros ya duplicamos la capa, yo lo que quiero es unirlas, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es duplicarlo para que se ensanche el dibujo, para que se vea un poco mejor, para que no pierda calidad. Y ahora los voy a unificar de vuelta, ¿sí? Eso me va a permitir dejarlo como yo lo quiero. Como uno una capa con la otra, ¿sí? Me paro sobre la que está arriba y aprieto control E. Eso lo que hace es me los unifica en una sola capa, ¿sí? O sea, se fusiona. Bueno, ya tenemos el fondo, ya tenemos la planta, digamos, vista un poco mejor. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es, primero que nada, pintar los muros, porque sí o sí los muros tienen que resaltar en una entrega. Después vamos a darle texturas. Vamos a darle, por ejemplo, textura de pasto, de piso. Vamos a darle textura a todo lo que podamos. Primero que nada, vamos a hacer los muros, el tema de los muros. Voy a armar, esto lo podemos hacer de dos formas distintas. Lo podemos pintar a los muros en otra capa aparte, o lo podemos pintar sobre la misma capa de AutoCAD, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a elegir un color, por ejemplo, selecciono acá el blanco, ¿sí? En la paleta de colores, si yo me muevo en este costado, va a ser toda la escala de grises, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero esta tonalidad de gris, selecciono OK, y parado sobre la capa de AutoCAD, puedo directamente con el bote de pintura pintar, ¿sí? Los muros. Lo que pasa en este dibujo en particular es que como está girada la imagen, los píxeles, ¿sí? Generan como este escalonado, ¿sí? Pero nosotros lo podemos corregir tranquilamente eso. Voy a volver para atrás. Y antes de seguir, les comento un poco cómo me estuve moviendo.
porque eso no se los comenté. Si nosotros cuando apretamos Alt, no importa la herramienta que estemos utilizando, si yo aprieto Alt y giro la bolita del mouse, me acerco o me alejo. ¿Sí? Y bueno, con las barras, por ejemplo, de dirección, yo me muevo por todo el programa. Y si no, podemos directamente ir y venir con la bolita, siempre apretando Alt. Y lo que hice recién de ir para atrás es con Control Z. El tema con el Photoshop, que es distinto a, digamos, el Control Z de los otros programas, es que si yo aprieto Control Z varias veces no me va eliminando secuencialmente los movimientos que yo venía haciendo, sino que va a ir un paso para atrás, y si yo aprieto de vuelta Control Z va a ir un paso para adelante y siempre va a ir yendo y viniendo. Así que si yo quiero ir para atrás varios pasos, yo tengo que hacer la combinación de Control, Alt y Z. ¿Sí? Esa es la forma en volver para atrás varias veces. ¿Por qué acá es Control Z para ir y venir? Básicamente porque en AutoCAD, como se usan muchas capas, se compara. Entonces, por ejemplo, yo borro algo y aprieto Control Z y vuelvo al estado inicial como para ir comparando. Entonces se usa mucho el tema de la comparación. Así que acuérdense bien al Control y Z para ir para atrás varios pasos. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a crear una capa nueva, porque me gusta trabajar ordenado. Le voy a llamar muros. ¿Sí? El tema es que yo la capa muros yo la voy a poner abajo. Ahora van a ver por qué. Abajo de la planta de AutoCAD. Un segundito. Buenas, buenas. Hola, Abril, ¿se escucha? Hola, sí. Ah, perfecto, perfecto. No te preocupes que la clase la estamos grabando, ¿sí? Así que si no vas entendiendo, primero me preguntás y después le voy a subir esto, así que la primera parte ya la vas a tener después, ¿sí? Para que conectes con lo que estamos viendo ahora. ¿Te Ah, parece? dale, buenísimo. Dale. Dale, Igual, gracias. por cualquier cosa que no estés entendiendo, pregunta. Así lo repetimos, no hay problema. Dale, dale, gracias. Genial. Bueno, tengo mi capa muros. Yo lo que voy a hacer es, vamos a empezar a pintar todo lo que es adentro de los muros. ¿Sí? Pero con esta herramienta que se llama varita mágica. ¿Sí? Que yo, parado sobre la planta AutoCAD, voy a seleccionar. Fíjense que me selecciona todo el contorno de muros. Y después vengo a la capa muros y me pongo a pintar. Ahora les voy a mostrar un poco cómo son los pasos a seguir para hacer esto. Nosotros tenemos herramientas de selección acá, ¿sí? Son varios tipos de selecciones. Ahora les voy a mostrar un poco cómo es cada uno, solo para ver cómo es. Tenemos la selección rectangular, que es muy básica, ¿sí? Nosotros simplemente seleccionamos haciendo un clic, manteniendo apretado, generando un área, ¿sí? Y de acá en más, nosotros podemos utilizar otras herramientas para trabajar sobre ese área. Entonces, si yo pongo bote de pintura, solo se me pinta en esos límites. Si yo, por ejemplo, uso el pincel, ¿sí? Me lo hace sobre los límites que yo puse con el de seleccionar, ¿sí? Eso es importante porque la herramienta seleccionar la van a utilizar para todos los procesos que ustedes vayan a hacer de Photoshop, ¿sí? Un dato importante de seleccionar, ¿sí? Hay dos formas que si no estás con la mano en el teclado directamente
volvés a selección y puedes hacer clic de seleccionar, y si no, ahí ya de vuelta con el selección, control D, que es la forma más fácil para mí, deseleccionamos, ¿sí? Es medio tedioso el tema de seleccionar, pero bueno, si se acuerdan de usar el control D, le va a ser mucho más fácil. Bueno, también lo que podemos hacer es, con la herramienta selección, acuérdense que estamos en la capa muros, yo puedo seleccionar y con suprimir yo borro todo lo que está en esa área. Con los otros métodos de selección también, el elíptico, que básicamente es en círculo, elipse, y yo por ejemplo puedo apretar la tecla Shift para hacer un círculo perfecto en distintas medidas, o cuestión libre, o si no Alt para que me genere como un espejado. Pero bueno, eso es, ustedes lo van a ver mejor jugando un poco con la herramienta de selección. Pero sí, básicamente es Shift para una modalidad, Alt para otra modalidad, y si no libre, sin tocar ningún botón. Sí, todo esto lo estoy haciendo mientras aprieto el clic del mouse. ¿Sí? Es lo mismo. Deseleccionamos con control D, y si no vuelvo para atrás con control Z, que también lo que hace es volver a la parte de la selección, y puedo borrar con suprimir. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los otros tipos de selección? Por ejemplo, el lazo. El lazo es dibujo libre para seleccionar. Mantiene todas las mismas propiedades que las otras selecciones. Y después tenemos el lazo poligonal, que para mí es el más importante de todos. Por lo menos en arquitectura. Porque por ejemplo yo quiero tomar este espacio del piso de la pileta. Sí, lo estoy haciendo a ojo, pero fíjense que acá cuando aparece el circulito quiere decir que está cerrando la forma. Y yo ahí ya tengo mi espacio seleccionado, ¿sí? Que se conforma de 4 líneas. Y yo ahí puedo empezar a pintarlo con, por ejemplo, y ya tengo mi superficie. Así que sí, me hizo mucho más fácil con la selección poligonal. También se utiliza mucho para, por ejemplo, recortar a alguna persona de alguna foto. ¿Sí? Te pones con un zoom bastante grande y empezás a unir punto por punto, haciendo la silueta con el poligonal y, y dando la forma de lo que vos querés sacar de esa imagen, o para sacar de una imagen y poner en otra. Bueno, deselecciono. Volvemos al tema de los muros, ¿sí? Yo estoy utilizando varita mágica. ¿Qué hace la varita mágica? Lo que hace es, ¿sí? Dependiendo de la capa en la que estamos, seleccionar un área en donde digamos tenga píxeles del mismo color o similares. Entonces se usa mucho para seleccionar áreas, ¿sí? Lo que estoy seleccionando acá es prácticamente todo el conjunto de píxeles blancos, ¿sí? Que están unidos los unos a los otros. Si yo tuviese, por ejemplo, vamos a hacer dos selecciones. Bote de pintura. Yo acá tengo dos formas pintadas y utilizo la varita mágica. Y si por ejemplo lo selecciono en la parte beige, me selecciona todo lo que es beige hasta que no haya más.
Y lo mismo con el gris. Esto se aplica a todo. Y acá tenemos algo que tienen que tener en cuenta. Es el tema de la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es cuánto está dispuesto a tomar la varita mágica variante del color original que estamos tocando. Un ejemplo que se podría poner en práctica es el del pasto de una imagen, ¿sí? Nosotros tenemos una imagen de un paisaje que es el mar y el pasto, por ejemplo. Si nosotros seleccionamos la varita mágica y tocamos en una parte verde, dependiendo de la tolerancia que nosotros le demos acá, que eso se va probando siempre, acá en este momento estamos trabajando sobre una imagen en blanco y negro, así que mucho no le puedo mostrar, pero lo que hace la tolerancia es decirle al programa hasta dónde puede llegar de diferente el color que nosotros estamos seleccionando. Entonces, esto le voy a borrar. Siempre acuérdense de dónde están parados en las capas, porque después, por ejemplo, ahora estaba en planta AutoCAD. Después es difícil volver. Bueno, seleccionamos la varita mágica otra vez. Y estoy parado sobre la planta en AutoCAD, porque yo lo que quiero que tome son todas las limitaciones de mi planta en AutoCAD. Voy seleccionando. Y ahora lo que voy a hacer es, en todos los muros, fíjense que se va seleccionando y se va agregando obviamente todos los muros tienen que estar cerrados en el dibujo, si no esto empieza a seleccionar por demás y ya tenemos que adoptar otro método de selección para pintar los muros. Acuérdense que esto nosotros estamos trabajando con píxeles, o sea que cuando, por ejemplo, acá nosotros tenemos una división, que en AutoCAD obviamente esto es todo un elemento entero, pero acá nosotros tenemos una división física de la línea que no nos va a permitir continuar. Entonces hay que estar atentos a eso. Vamos seleccionando todos. Creo que ya está. Y ahora, importantísimo, me paso a la capa de muros. Si lo quiero tener separado, obvio. Si no, trabajo en la misma capa. Con el bote de pintura. Fíjense que los pinto todos juntos. Mi recomendación es que lo hagan así. Así, tal cual se los estoy mostrando yo ahora. Que, por ejemplo, trabajar con muros con hatch en AutoCAD, que nos lo hacen más lento y nos estaría dando el mismo resultado, pero fíjense que yo en un minuto ya pinté todos los muros de una planta, porque ya está todo unido, digamos, estaba todo delimitado entre las líneas de los muros. Entonces nosotros ahí ya tenemos, me falta la parte del quincho, que obviamente lo hacemos en un segundo. Me paso a la planta de AutoCAD. Me fijo a ver si está todo seleccionado. Sí, fíjense que tiene una animación la selección. Son como una línea entrecortada blanco y negro que se va moviendo. Pongo bote de pintura. ¿Sí? Me fijo que el color esté bien y me voy a la capa muros. Deselecciono con control D. Y lo mismo puedo hacer, digamos, si yo lo quiero pintar con un color pleno. Un ejemplo de la pileta. La voy a hacer, por ejemplo, en otra capa. La llamo pileta. Debajo de la planta de AutoCAD. Selecciono el color. Vamos a hacer una tonalidad muy leve de celeste. Perdón. Primero tenemos que seleccionar con la varita mágica este espacio.
Volvemos a pileta. Fíjense que queda seleccionado, pero ahora nos pasamos de capa. Y ahora sí, con el bote de pintura lo pintamos. Obviamente esto se puede hacer con alguna otra imagen. Yo puedo, en esta selección, en vez de pintarlo con un color, puedo poner una imagen de alguna imagen de agua. Lo podemos hacer rápido ahora. Si yo pongo agua en imágenes. Sí, esto es solo a modo de ejemplo, ¿sí? Ustedes busquen una imagen un poco más linda. Fíjense que rápido. Fíjense que rápido que pasé a ubicar una imagen en el Photoshop. Yo lo que hice fue recortarlo con la herramienta de Windows. ¿Sí? Directamente lo copié desde ahí, de la selección que yo hice. Y acá en Photoshop yo puse Control B corta de copiar. ¿Sí? Lo que hace el Control B, me tira la foto en donde yo estoy trabajando y me lo crea en una capa nueva. ¿Sí? Yo voy a borrar esta capa de pileta a la capa 1, que es la de la imagen, le voy a poner agua. ¿Sí? Y ahora voy a empezar a manipular esta imagen. ¿Sí? Estoy sobre la capa agua. Vamos a empezar a manipular. ¿Sí? Yo primero me voy a parar en esta herramienta que es la de selección. ¿Sí? Esto lo que nos va a permitir es moverlo. El segundo paso para la manipulación de las imágenes es con Control T. ¿Sí? Esto acuérdenselo también, anótenlo en algún lado. Control T, me aparece en este modo de selección con nodos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a modificar el tamaño, voy a ponerle giro también. ¿Sí? Se pueden hacer muchas clases de modificaciones, pero el que les sirve a ustedes es el de cambiar tamaño. Así que si yo hago clic en la esquina, fíjense que cambia el cursor. Está en un modo libre en donde se me estira. Yo no quiero que se me estire, yo lo quiero agrandar en un modo proporcional. ¿Sí? Voy a volver para atrás. Primero voy a apretar en la tecla Shift. Y fíjense que ahora, no importa donde yo ponga el cursor, va a empezar a crecer de forma proporcional. Fíjense que la imagen está por detrás de las líneas de la planta de AutoCAD, pero está por encima de los muros. ¿Sí? Eso es dependiendo de cómo ustedes se quieren organizar las plantas. ¿Sí? Lo que podemos hacer también, voy a volver a apretar Control T. Lo que se puede hacer es girar. Fíjense que el cursor, si yo me alejo un poco, ¿sí? Pone este icono de giro. ¿Sí? Esto lo estoy haciendo a ojo. Si yo, por ejemplo, lo quiero girar cada tantos grados, fíjense que ahora estoy apretando Shift, entonces me lo hace a 90, a 75, 60, 45. Bueno, me lo hace un poco más organizado. Ahora lo estoy haciendo a ojo. Solté Shift. Cuando ya la imagen quedó como yo quiero, aprieto Enter. Ahora lo que voy a hacer, primero me está molestando un poco el tema de la imagen. La voy a apagar por ahora. Voy a volver a la planta de AutoCAD. Voy a seleccionar el espacio que yo quiero. ¿Sí? Y ahora voy a volver. Voy a prender el del agua. Me voy a parar sobre la capa de agua. Y ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar lo que es inverso. Yo no quiero seleccionar lo que está adentro del agua, sino todo lo que está afuera. ¿Sí? Acuérdense que si yo, por ejemplo, apago todo esto, todas las otras capas, yo solo tengo seleccionado en esta capa de agua la parte interna. Yo lo que voy a hacer es con el clic derecho, seleccionar inverso. Esto va a aparecer en todas las herramientas de selección, en estas y en estas.
seleccionar inverso. Y fíjense que mucho no cambió, pero lo que acaba de pasar es que este es el límite interno de la selección y todo lo que está afuera es el límite externo. O sea que todo está seleccionado menos la parte interna. Lo que voy a hacer ahora es suprimir en la capa agua. Voy a suprimir todo lo que está seleccionado afuera. Y ahora sí, puedo deseleccionar. Control D. Prendo todas las otras capas. ¿Sí? Y me quedo delimitado en la selección que yo quería. Ahora lo que voy a hacer, porque está muy oscura la imagen, le voy a empezar a editar un poco. ¿Sí? Estoy parado sobre la capa agua. Vamos a hacer imagen, ajustes. Primero le vamos a cambiar el brillo y el contraste, como primera instancia. Le vamos a dar más brillo y le vamos a dar un poco menos de contraste. ¿Sí? Esto es a gusto de cada uno, pero más o menos estos son los pasos que vamos a seguir. Ahora le vamos a cambiar un poco los colores. Lo vamos a hacer más parecido a lo que sería el color de una pileta con el cian. ¿Sí? Obviamente un poco se juega con esto. Esto es práctica, es pura práctica. Y lo que voy a hacer ahora, voy a utilizar esta herramienta que es la de opacidad, que en definición es la transparencia que tiene la capa. O sea que yo puedo ponerle que en vez de ser 100%, yo le voy bajando la proporción y para que vaya desapareciendo. Entonces toda la imagen de agua se me hace mucho más sutil y no llama la atención por demás de todo lo que nosotros queremos mostrar en la planta. Entonces en vez de nosotros pintarlo con un color así bien pleno, sin textura, lo que hicimos fue seleccionar una imagen, modificarlo para que nos dé un poco más de realismo, pero que no saque protagonismo de lo que nosotros queremos mostrar, que es la arquitectura. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a modificar un piso, nada más. ¿Sí? Vamos a empezar a meter mano adentro de la casa. Y para eso yo voy a abrir vamos a ver si tengo una textura de piso. Bueno, la podemos buscar rápido. Una recomendación personal que yo veo que funciona un poco más es buscar todo lo que es texturas, ¿sí? En JPG, pero buscarlo en inglés. Siempre va a haber una gama un poco más amplia cuando las buscamos en inglés. Vamos a elegir, vamos a seleccionar por ejemplo los tamaños grandes de acá de Google. Y esto lo descargan ustedes. Ahora después les voy a pasar un archivo en donde tengo varios links para que ustedes bajen texturas, ¿sí? Pero lo que voy a hacer ahora es voy a hacer un recorte rápido. Sí, lo copio. Y acá control V. Y volvemos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en la planta del agua. ¿Sí? Esto, por ejemplo, yo lo quiero poner abajo de muros, ¿sí? Porque quiero que
no me coma nada de lo que es el muro. Ahora vamos a modificar, por ejemplo, vamos a hacer que este piso sea el de la cocina. Primero voy a hacer con esta imagen control T, ¿sí? Lo voy a agrandar un poco. Esto es, obviamente, lo estamos haciendo a paso rápido, pero si ustedes quieren mantener el tamaño, porque lo quieren bien realista, el tamaño de las maderas del parquet, lo que pueden hacer es en Claro. vez de... Sí, ¿ibas a preguntar algo? No, que mantener la escala. Claro, para mantener la escala, yo lo que recomiendo es, en vez de achicar o agrandar, es... Voy a volver para atrás. Esta es mi imagen original. Es duplicar la capa, ¿sí? Yo duplicando las capas. Por ejemplo, ahora ya tengo dos capas, pero con control E las vuelvo a unir. Y ahora vuelvo otra vez con Alt a duplicar la capa. Y si es una imagen de buena calidad y que está bien separado, las divisiones mucho no se van a notar. Fíjense que ahora voy a unir estas capas. Fíjense que mucho no se notan las divisiones. Me tengo que acercar mucho y obviamente nosotros en un 1 en 100 les voy a mostrar cómo es. Si vienen a vista y ponen 100%, nos va a poner los píxeles reales. Y si no, tamaño de impresión, nosotros el plano en realidad lo vamos a ver así. Así que mucho detalle no le vamos a dar. Pero si ustedes están trabajando en otra escala, obviamente sí, se va a notar. Entonces le ponemos control T. Lo vamos a girar. Por ejemplo, lo puedo poner... Me puedo acercar un poco. Esto lo estamos haciendo a ojo, obviamente. Lo voy a poner así. Ya sé que está alineado, entonces lo pongo un poco más adentro. Aprieto Enter. Y ahora voy a empezar a recortar. ¿Sí? Porque yo solo quiero que este piso sea de la cocina, nada más. Entonces voy a seleccionar con la varita mágica en planta AutoCAD. Primero voy a seleccionar con polígono porque yo quiero delimitar un poco esto. Lo voy a hacer así. Ahora van a ver por qué. Por ejemplo, lo voy a hacer de esta parte a esta parte, como para darle un límite. ¿Sí? Porque como no tengo línea que me divida, entonces la varita mágica no me lo va a reconocer. Entonces lo que voy a hacer esto. Voy a seleccionar el inverso. Y voy a borrar la capa 1. ¿Sí? Esta capa que la vamos a llamar piso. Voy a borrar. ¿Sí? Entonces ahora sí, deselecciono, vuelvo a planta AutoCAD. Volvemos con la varita mágica. Y voy a seleccionar esta parte. Fíjense que me seleccionó todo el contorno, que supuestamente es blanco. Si yo apago el piso, es todo lo blanco. Y acá, como tenía una línea punteada, siguió de largo. ¿Sí? Pero esto ya no importa porque me voy a parar sobre la capa piso. Voy a volver a seleccionar inverso. Y voy a suprimir todo lo que tengo afuera de la selección. Entonces ya me queda, ahora deselecciono. Y ya me queda el piso, que nos quedó un poco fuerte. Pero o lo podemos cambiar con los ajustes de brillo, contraste, saturación, tono. O directamente le podemos dar opacidad. Estoy en la capa piso, le damos opacidad. Y ya no es tan llamativo. Y todo esto lo podemos hacer con las distintas texturas. Hay una página que estaba viendo, ¿sí? Que es esta. Fíjense, textures.com. Se hacen una cuenta gratis y tienen millones y millones de
de texturas para usar ustedes. Tiene muy buena calidad. Por ejemplo, los hormigones, ¿sí? Estos quizás no son tan lindos, pero tienen millones acá para elegir. Fíjense. Tiene unos un poco más sobrios, ¿sí? Y prácticamente lo que tienen que hacer es seleccionar. Acá tienen una pequeña colección. Y siempre les va a dejar bajarse el primero. Que quizás algunos no tengan tan buena resolución, pero hay algunos que sí. Todas estas resoluciones a nosotros para todo lo que hacemos en los renders o en los fotomontajes de entregas de arquitectura nos sobra. ¿Sí? Ya esto de 1024 por 651 ya es media pantalla, o sea que nos recontra sirve porque nosotros vamos a usar un poco más chico. ¿Sí? Y ahora, bueno, eso igual está en el archivo que les voy a pasar de todos los links para usar texturas y también personas y árboles. Pero bueno, por ejemplo, ahora yo lo que quiero es hacer los pastos, un ejemplo. Quiero dibujar pastos. ¿Sí? Hay varias formas. Nosotros podemos utilizar pinceles, podemos utilizar, como recién hicimos, las imágenes. ¿Sí? Pero eso depende también el código y el diseño que ustedes le estén dando. Si lo quieren hacer un poco más artístico, también lo pueden hacer con estilo de pinceles estilo acuarelable o estilo tiza. Esos hay un montón en internet. ¿Sí? Y sería básicamente seleccionar un ejemplo, ¿no? Vamos a probarlo con la varita mágica a ver qué nos selecciona. Toda la parte exterior que me seleccionó, yo voy a crear una capa nueva. ¿Sí? Fíjense que se me creó acá, capa 1, le voy a bajar, obviamente abajo de planta AutoCAD. Le voy a poner pasto. Y ahora lo que puedo hacer es, primero, buscar un pincel, ¿sí? De los que tiene Photoshop. Yo acá tengo un poco más, por los que me bajé desde internet. ¿Sí? Pero después les paso el link si ustedes quieren. Y dependiendo del estilo que ustedes le quieren dar, por ejemplo, yo tengo este pincel. Voy a seleccionar un color. Por ejemplo este, lo puedo hacer un poco más fuerte también. Ahora vamos a ver cómo queda. ¿Sí? Entonces ya quizás este pincel no es el más certero para mostrar todo lo que yo estoy queriendo mostrar, pero si se ponen a jugar con el tema de los pinceles, hay millones, tienen distintas texturas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, estoy utilizando una tableta gráfica que me toma el punto de presión. ¿Sí? Todo esto es configurable igual, pero es como para demostrarles un poco cómo se utiliza de forma artística los pinceles. Si es lo que le queremos dar nosotros de toque, ese estilo de toque en nuestro proyecto. ¿Sí? Igual lo vamos a hacer de otra manera ahora. Y con la opacidad obviamente le vamos sacando importancia. ¿Sí? Este lo voy a borrar todo porque no me gustó. Y por ejemplo puedo utilizar el pasto que yo tengo guardado. Bueno, no se me guarda, no importa. Lo vamos a pintar. Es el mismo proceso que usamos para el agua o el parquet. Es lo mismo mismo. Ahora lo que voy a usar es bote de pintura.
Otra cosa que no les mostré es, por ejemplo, si nosotros queremos tomar de algún lado algún color en particular. De paso acá me voy a poner a buscar todo lo que sea un ejemplo, ¿no? Yo voy a utilizar la separación de Windows de las dos ventanas para tomar un color, ¿sí? Simplemente para mostrarles cómo funciona el cuentagotas. Voy a tocar acá cuentagotas y lo que voy a hacer sí o sí es hacer clic adentro del programa. ¿Sí? Fíjense cómo va reconociendo, ¿sí? Fíjense cómo va reconociendo los colores a donde me estoy parando. Lo que puedo hacer es salirme del programa sin soltar el mouse. Fíjense cómo va tomándome los distintos colores que yo utilizo afuera. ¿Sí? Entonces ya acá ya me quedó el color. ¿Sí? Puedo seleccionar otra vez otro con el cuentagotas, cambiándolo de posición. ¿Sí? Por ejemplo, este gris. Entonces ya tengo este color que yo saqué de otro lado. Para utilizar después en mi proyecto. Bueno, el pasto lo voy a hacer. Quedó muy mal el pasto. Vamos a cambiar el color. Ahí queda un poco mejor. Un poco más estilo entrega de arquitectura. También obviamente ustedes lo pueden hacer con puntitos en AutoCAD. O le pueden dar la textura de pasto de una imagen de internet. ¿Sí? Así como lo mismo que hice con el de Parquet. Vamos duplicando todos los archivos de pasto, los vamos uniendo. Y obviamente hay que bajarle mucho todo lo que es la opacidad, hay que bajarle mucho el color porque no queremos que todo sea un manchón verde. En nuestra entrega tiene que ser siempre tonalidades muy claras, colores apagados, ¿sí? O con mucha, perdón, con poca saturación. ¿Sí? Eso de la saturación también se puede cambiar acá en ajustes. Tono de saturación, un ejemplo. Por ejemplo, estoy en la de piso. Ahora le voy a subir la opacidad. Cuando le saco la saturación, le estoy quitando el color, ¿sí? Queda en tonalidad de grises cuando lo llevo al menos 100. Esa es una forma, pero igual aún así me sigue quedando muy manchón. Por eso yo recomiendo siempre, en vez de ir modificando esto directamente, le bajamos la opacidad. ¿Sí? Siempre y cuando abajo, la capa de abajo no sea algo que tengamos. Ahora lo que yo tengo abajo es la capa blanca, la capa de fondo. Pero si yo tuviese algo abajo de eso, se me empezaría a ver porque yo lo que estoy haciendo es haciéndolo translúcido. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Igual eso se van dando cuenta ustedes si son organizados con el tema de las capas. Bueno, si eso lo hacemos en todos los pisos, por ejemplo, si nosotros queremos empezar a pintar todos los pisos, es el mismo sistema, el mismo, no cambia mucho. Si con la varita mágica nosotros no llegamos a seleccionar todo lo que nosotros queremos, si por ejemplo se me empieza a separar esto, así lo que podemos hacer es podemos empezar a utilizar distintos métodos de selección. Yo por ejemplo puedo seleccionar así medio ojo con el poligonal. ¿Sí? Acá no nos olvidamos del tema de esa parte del muro, pero yo acá estoy seleccionando así en modo poligonal.
Así, por ejemplo, voy a crear una capa nueva. Lo mando para abajo. Oficina. Entonces puedo pintar todo ese espacio. ¿Sí? La capa muros le voy a subir. Entonces ya también se me pinta todo lo que está, lo que no se me seleccionó con la varita mágica, todo lo que son los mobiliarios, ¿sí? O lo podemos hacer así, teniendo en cuenta los mobiliarios. Lo que pasa es que ya cuando pintamos los mobiliarios también le tenemos que dar una identidad, le tenemos que poner también color a los mobiliarios, porque si no queda blanco, entonces se confunde el dibujo. O sea que yo lo que recomiendo es que quede más o menos de este estilo, ¿sí? Que también se pinten los mobiliarios, que no tienen que ser muy importantes en una presentación. Tienen que ser más claros que este inclusive. Tienen que notarse mucho menos. Pero bueno, ahora vamos a pasar quizás. Podemos pasar a otra planta. Que es la de los cortes. Sí, vamos a hacer el proceso de vuelta el mismo. Y ahora cuando terminemos acá, también vamos a volver al de la planta porque nos quedó pendiente una cosa. Lo que voy a hacer es capa nueva, la bajo, le cambio el nombre. La pinto de blanco, si es que yo quiero tener un fondo blanco. Bote de pintura, acá me olvidé de cambiar el color. ¿Sí? Fondo blanco. Duplico esta capa para darle un poco más de grosor, para que no se me pierda la calidad. Y vuelvo a unir con control E. Le voy a poner AutoCAD para no olvidarme. Y podemos hacer lo mismo que veníamos haciendo en la planta, lo podemos hacer acá. Podemos empezar a pintar con materialidad o ponerle texturas, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que voy a hacer es voy a poner texturas. Vamos a poner dos texturas distintas, porque sí. Vamos a seleccionar con varita mágica todo esto. Vamos a poner nueva carpeta. Voy a bajar. Voy a poner, por ejemplo, ladrillos. Voy a abrir. Esta sí tenía la imagen. Con la herramienta de seleccionar, voy a moverlo a la pestaña que yo estoy usando ahora, ¿sí? No es lo mismo lo que hice yo antes, que saqué un recorte de internet así nomás, y otra cosa es abrirlo por acá con archivo abrir. ¿Sí? Ya me lo abre en otra pestaña y yo le tengo que mandar al archivo que estoy usando. Estoy en la capa 1, voy a deseleccionar porque primero quiero modificarla un poco. ¿Sí? Estoy parado en la capa 1. Vamos a seleccionar con este cursor, con el de selección, para moverlo. ¿Sí? No le voy a cambiar la escala porque me parece que así se ve bastante bien para mostrar la materialidad. No hace falta cambiarle nada. Yo ya ubicándolo ahí ya puedo. Lo voy a apagar un rato. Voy a la capa AutoCAD, selección, con varita mágica. Selecciono todo el contorno. Vuelvo a prender, me paro en la capa 1. Selecciono inverso de toda la selección que tengo. Y voy a suprimir. Deselecciono, control D. Y ahora
voy a empezar a cambiar todo lo que tengo en esta capa para que me quede un poco más claro. Le pongo el nombre de ladrillos. Por ejemplo, le puedo bajar la opacidad. Lo que también le voy a hacer un poco es sacarle la saturación porque está muy rojo. Vamos a ver si queda bien de lejos. Vamos a empezar a ajustar el contraste para que se vea un poco más la división entre ladrillos. Obviamente depende del estilo en el diseño que estemos utilizando. ¿Sí? Digamos, el estilo que yo uso para las entregas es la de no desviar la mirada mucho de lo que importa en planos arquitectónicos. Si yo le empiezo a dar mucho color a una cosa, desvía la mirada de lo importante solo por ser un color más fuerte. Entonces tenemos que saber a dónde estamos apuntando. Y ahora todo lo demás lo voy a hacer con una textura de hormigón. Ejemplo, ¿no? Vuelvo a la capa AutoCAD, selecciono con varita mágica. Todos estos espacios obviamente tienen que estar bien cerrados. Voy a crear una capa nueva. Hormigón. Lo voy a poner atrás de ladrillos. Y ahora voy a abrir un archivo de hormigón. ¿Sí? Se me abre en otra pestaña. Esta pestaña ya la cierro, no me sirve más. Con la selección vamos a arrastrar hasta en esta nueva capa. Me conviene seleccionar primero para mover esto tranquilamente. Acá sí, lo que voy a hacer es, primero que nada, voy a borrar esta parte de abajo que no me sirve, seleccionándolo con la herramienta de selección rectangular. Como sé que estoy parado en la capa 1, solo se me va a borrar eso. Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar con Control T y le voy a achicar la escala porque obviamente estaba muy grande para la escala que yo estoy utilizando. Voy a empezar a duplicarlo con Alt. Le voy a duplicar así. Y voy a unir con Control E para que ya sea una capa sola. Voy a volver a duplicar. Control E. Y así todas las veces que sean necesarias para rellenar todo el espacio que nosotros estamos queriendo rellenar. Voy a volver a llenar. Y así un par de veces más. Control E, Control E. Y ahora ya esto quedó una sola cosa. Quedó justo. Ahora sí voy a volver a seleccionar con varita mágica. Estoy parado en la capa 1, por eso se me selecciona todo raro. Deseleccionar, AutoCAD. Perfecto. Ahora sí, prendo capa 1. Voy a poner clic derecho, seleccionar inverso. Y vamos a poner suprimir a todo lo que sea. Acuérdense que tenemos que estar en capa 1. Deselecciono y ya me quedaron los otros muros con la otra materialidad. Obviamente le bajo la opacidad. Esto es solo para darle materialidad al dibujo.
Si nos acercamos se ve. Obviamente si nos alejamos mucho ya quizás no se ve tanto. Vamos a darle contraste. Quizás no se nota tanto el cambio ahí, pero es algo. Si fijan en el subo la opacidad, fíjense que tiene un poco más de contraste. Y ahora lo que vamos a hacer en esta vista, vamos a primero vamos a pintar todo lo que es carpinterías. Le vamos a dar un poco de estilo, vamos a ponerle una capa nueva. Carpinterías. Vamos a empezar a seleccionar, por ejemplo, a mí me gusta que las carpinterías sean de perfiles de hierro todos pintados de negro. Me parece que es un estilo que está muy bueno. Entonces lo que voy a hacer es voy a seleccionar el negro, me pongo la capa AutoCAD, empiezo a seleccionar con la varita mágica todos estos perfiles. Listo, ya no tengo más. Bote de pintura. Me paro en la capa de carpinterías. Y ahora lo que voy a hacer obviamente es le voy a bajar. Podría haberlo hecho con un gris, como para que no sea tan oscuro. Bote de pintura. ¿Sí? Pero lo tengo que hacer todo uno por uno. O directamente puedo bajarle la opacidad a la capa que es toda negra. Y voy viendo más o menos cuál es el valor que yo le quiero dar. Este lo que nos permite es un poco jugar con el equilibrio de los colores que estamos utilizando. Ahora lo que vamos a hacer es darle sombras a la vista. Quizás es una de las cosas más importantes que miran los profesores en las entregas. Y cómo es la forma de tu edificio. Si eso se ve muy bien si nosotros hacemos bien las sombras de la vista o de la fachada. ¿Sí? Esto lo voy a hacer a ojo, pero obviamente ustedes lo pueden tener en AutoCAD y tener, digamos, la forma ya hecha en AutoCAD. Esto lo voy a hacer a ojo, como yo me acuerdo que es la casa. Lo que voy a hacer primero es voy a poner selección poligonal. ¿Sí? Voy a hacer primero las sombras de este techo, de la proyección de este techo, que sería algo así. Acá un poco se desfasa. Esto ahora vamos a crear una capa que sea solo sombras. Cerramos, creamos capa. Y lo pinto de negro. Voy a seleccionar el negro más negro. G. Y la opacidad se la voy a dejar subido al 100. Esto pasa, esto quedó así porque la capa de ladrillos, que tiene opacidad, está por encima de la capa de sombras. Lo que voy a hacer es voy a bajarlo. ¿Sí? Esto quedó más o menos. Esto lo voy a arreglar así rápido, para que quede más paralelo. Suprimir. Y así voy a empezar a hacer todas las sombras que yo percibo. Por ejemplo, tengo uno rápido, sería la sombra de la carpintería. Sería algo así.
Obviamente esto en una entrega, en un enciendo que no tiene detalle, no se va a notar, pero nosotros se lo hacemos igual. Este sería algo así. Más esto. Lo pintamos. Este de vuelta sería así. Y lo pintamos. ¿Cómo hice esta línea que sea tan recta? En el poligonal, cuando nosotros vamos pinchando, lo hacemos de forma libre, pero por ejemplo, si yo hago clic acá y quiero que esta sea una línea recta, aprieto el Shift y me mantiene la línea recta hasta donde yo quiera. Por ejemplo, hago clic ahí y después vuelvo a tener el modo libre, ¿sí? Esto es siempre con Shift. Ahora el tema con las sombras es que yo, si bien lo pinto todo en negro, yo puedo ir dándole con opacidad, ¿sí? Le puedo dar el efecto de lo que yo pienso que sería una sombra real. Entonces, la voy a volver a poner en 100%. Voy a hacer bien rápido todo lo demás. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta parte que está más retraída la voy a hacer un poco más grande. Le voy a sumar este pedazo. Voy a sumarle esto. Así a ojo. Pintar. Deselecciono. Todo lo que me quedó como esto, yo lo puedo retocar con un pincel normal. Y listo. Vamos a hacer de vuelta todo el tema de las selecciones. Pinto, selecciono. Esto sería algo así, más o menos. Y lo que voy a hacer es voy a agregarle un pedazo más. Bueno, voy a poner el paso, lo voy a hacer muy a ojo. Bueno, me quedaron estos, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, así vemos todo. Este sí lo voy a poner porque a grandes rasgos se va a notar. Y ahora lo que tenemos que hacer es bajarle la opacidad hasta que nos quede como nosotros queremos.
Algo así más o menos ya estaría bien. Vamos a empezar a agregarle un poco de realismo. Primero vamos a pintar los techos. Una capa rápida. Lo voy a seleccionar con el rectangular porque me parece mucho más rápido que usar la varita. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo con Alt, fíjense que a mí se me pasó un poquito. Con Alt se me pone el signo menos y todo lo que seleccione se sale de la selección. Voy a seleccionar esto en rectángulo. Y ahora sí voy a usar el poligonal. Para lo que me queda el techo. Esto lo voy a hacer así un poco libre. Y cierro acá. Todo esto lo voy a pintar. El color puede variar, pero podríamos hacerlo de un estilo colonial si queremos. Deselecciono. Un tip importante que les puedo dar ahora sería la de, si yo tengo una capa y se me deseleccionó y no quiero volver a seleccionar todo a ojo, ¿sí? Nosotros nos paramos acá en la foto de la capa apretando control en la foto, ni en la palabra ni en el ojo, tiene que ser acá en la foto. Hacemos un clic y todo lo que pertenezca a esa capa, que ahora solo es los techos, se me va a seleccionar automáticamente, ¿sí? También otro tip que les puedo dejar, que les va a servir mucho, es la de seleccionar capas con control. Yo apretando control en un píxel determinado, ¿sí? Dependiendo de cuál esté primero. Por ejemplo, si yo toco la parte roja, me va a pasar a techos. Si yo toco la parte de las líneas, me va a pasar a AutoCAD. Y así puedo ir saltando de capas, siempre apretando control con la herramienta de seleccionar. ¿Sí? Es una manera muy rápida de ir pasando de capas sin tener que buscarlas acá. Ya cuando tenemos muchas capas ya se hace mucho más difícil. Pero bueno, ese es un tip que a mí me sirvió porque lo descubrí después y me cambió mucho los tiempos de trabajo. Lo que voy a hacer ahora es en AutoCAD, en nuestro archivo base, voy a borrar todo lo que son estas hojitas. Las voy a sacar. Vamos a agregar un árbol de verdad. Vamos a abrir un archivo. Lo voy a pasar a la pestaña de vistas. Bueno, justamente este archivo no es PNG. ¿Qué significa PNG? Que digamos el fondo que tiene es transparente. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora es le voy a bajar la opacidad. ¿Sí? Como tiene un fondo que es un poco blanco, no se va a notar tanto. Y lo que yo quiero, por ejemplo, es que la imagen quede atrás de todo. Por ejemplo, quiero que las copas de los árboles se me vean por detrás de la casa, no quiero que esté adelante. ¿Sí? Y lo que me parece más sensato ahora, primero voy a sacarle todos los restos que tiene con la varita mágica. Acuérdense que esto lo cambiamos con la tolerancia. ¿Sí? Pero ahí me parece que tiene una buena forma. Lo voy a borrar.
todo lo que tiene. Lo que voy a hacer es voy a cambiar el nombre de la capa, le voy a poner árbol. Y como yo quiero que quede atrás de todo, lo que más me conviene acá es, más que bajar la capa para atrás, porque fíjense que como hay capas que tienen opacidad, a mí no me conviene tener que se vea el árbol semitransparente. Lo que voy a hacer es voy a seleccionar, y acá viene el tip que yo les había dicho antes. Por ejemplo, selecciono en la capa techos con control, ¿sí? Y voy al árbol y pongo suprimir. Todo lo que coincidía en esa superficie se borra. Y también puedo seleccionar la capa de todo lo que es hormigón. Vuelvo a la capa de árbol y suprimo. Vamos a probar de vuelta. Capa de hormigón. Bueno, la capa de hormigón no tenía nada al final. Lo que puedo hacer también es, ya que como lo tengo dividido el árbol en dos, directamente selecciono el área que tiene el árbol, suprimo y ya el árbol me queda por detrás. Ahora lo que voy a hacer es abrir un archivo de personas en PNG. Creo que este sí es PNG. Le voy a pasar la carpeta vistas. Le voy a poner arriba de todo. Y con control T vamos a modificarle la escala, obviamente. Vamos a darle la altura aproximada, que sería por ahí. Y así, como hicimos con este, lo pueden hacer con un montón de personas. Cuanto más personas en distintas situaciones tengamos, va a ser más creíble. Y vamos a poder demostrar los usos y las vivencias de los espacios mucho mejor. Para esto lo que tengo es una página que es esta, que también se los paso por el archivo de los links. Sí, tiene un montón de colecciones y acá ustedes mismos pueden buscar alguno que les parezca. Tienen muchas situaciones. Por ejemplo, quiero bajarme esta, la 307, y directamente me lo baja sin pedirme nada. Y sabemos que va a ser una imagen con fondo, o sea, perdón, sin fondo, o sea, una imagen en PNG, y no como puede pasar en Google, que nosotros pensamos que es PNG, pero al final tiene un fondo que es el cuadriculado, el falso PNG, que es un JPG. Entonces abrimos, pasamos arrastrando hasta la pestaña que nosotros queremos. Después voy a ir cerrando todo lo demás. Y con control T volvemos a cambiar la escala. También le podemos dar distinta opacidad. Otra cosa que podemos hacer, le puedo dar opacidad y además puedo decir que esta persona en realidad está en el interior. Entonces la recorto. ¿Sí? Como más sutil. Y además, lo que puedo hacer también, todo esto depende de para qué queremos mostrar. Yo lo que puedo hacer es directamente seleccionar la capa con control. Y lo que puedo hacer es pintarla solamente para generar la silueta.
Vamos a pintarlo entero. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a pintar con el pincel porque el bote de pintura no me lo toma. Entonces yo ahí tengo silueta, lo mismo que esta de acá, paso lo mismo. Sí, eso depende del estilo que le quieran dar al proyecto. Quizás la silueta gana mucho más en comunicación que la imagen realista. Pero bueno, también volvemos al tema de antes. Recorto. Le bajo la opacidad para que no sea tan importante. ¿Sí? Y así, digamos, podemos agregarle un montón de cosas. Le podemos agregar mobiliario urbano que encontramos en internet, animales. ¿Sí? Por último, lo que vamos a hacer es vamos a ponerle un cielo. Sí, vamos a buscar una imagen rápida. Vamos a poner que queremos un tamaño grande. Lo que voy a hacer es voy a recortarlo otra vez. ¿Sí? Esto en la página que tengo de texturas que les voy a pasar, eso está. Pongo control V. Voy a empezar a manipular, lo voy a estirar. Le voy a bajar la opacidad bastante para empezar a, digamos, recortar lo que no necesito. Por ejemplo, yo no quiero que el cielo sea todo, sino que quiero hasta acá. También lo que veo que está muy de moda es darle fondo circular. Por ejemplo, puedo seleccionar así y recortar todo lo demás. Eso va, por lo que veo, está de moda. Sí, obviamente todo esto recortado, pero vamos a hacerlo tradicional. Vamos a empezar a seleccionar. Con la herramienta rectangular voy a empezar a borrar todo lo que es la capa de cielo. Esto es a modo artesanal, pero es una forma de hacerlo. Y si no, puedo seleccionar con varita mágica. Me voy a la capa de AutoCAD. Y con varita mágica simplemente selecciono todo lo que es exterior. ¿Sí? Fíjense que me toma el contorno. Obviamente, si nosotros tenemos un árbol en Photoshop, perdón, en AutoCAD, todo eso también se va a seleccionar. Pero como yo lo mantuve más o menos limpio, me toma bien todas las líneas que encierran el contorno. ¿Sí? Entonces directamente acá no hago inverso porque seleccioné lo que está afuera. Voy a la capa 3, que es el cielo, lo voy a cambiar. Voy a suprimir todo lo que está en selección. Perdón, sí había que hacer inverso. Claro, bueno, lo que nosotros queremos es sacarle el cielo a todo lo que estaba en la casa. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa acá con el árbol? Nosotros no queremos que se vea así, queremos que sea el árbol un poco más importante. Lo que voy a hacer es voy a bajar el cielo.
¿sí? Y otra vez, esta imagen justamente no era un PNG, era un JPG, pero todos estos huecos blancos, si ustedes tienen una imagen correcta, no se tendrían que notar y se podría ver bien y bastante realista todo lo que es el árbol. ¿Sí? Pero más o menos sería este el nivel que tendríamos en una vista, que obviamente no lo veríamos tan cerca, sino que lo veríamos más lejos. ¿Sí? Otra vez, si vemos tamaño de impresión, fíjense que en la pantalla toma eh, muy poco tamaño, ¿sí? Y todo esto lo que acabamos de ver lo podemos trasladar también a los cortes, a la planta. Lo que nos quedó pendiente es en la planta baja. Vamos a empezar a cerrar un poco todo. En la planta baja nos quedó ubicar los árboles en planta, ¿sí? Pero es el mismo proceso que venimos haciendo, o sea, tenemos que buscar una imagen en planta, en PNG de un árbol realista, ubicarlo y recortar todo lo que no queremos que aparezca. Pero en teoría sería el mismo procedimiento. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Eh, ¿Algo que no hayan entendido o quieren repasar de, No, yo no. de todo lo que vimos? No, ¿Estamos muy bueno. seguros? Ok. ¿Tenían en mente algún, digamos, algún estilo determinado o querían ver algún ejemplo? No sé, capaz que tienen alguna entrega de algún compañero que dijeron este estilo está bueno y quieren replicar o algo así. Eh, Porque estaría bueno de ver cómo se hizo y yo quizás puedo hacer un videito y mandárselos de cómo se haría ese estilo, porque está bueno también replicar de lo que está mejor hecho. Pero estos son como ejemplos de cómo aplicar lo básico, ¿sí? Vimos elementos de selección, de pintar, capas, un poco de interfaz, de cómo, a dónde tenemos que ir para modificar tal cosa, ¿sí? Lo más importante es, ¿sí? Saber en dónde estamos parados, en qué capa, ¿sí? Modificar con pintura, con selección, también modificar en imagen todo el tema de ajustes de imagen como el brillo y el contraste, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, lo último que vamos a hacer es armar como un rótulo hecho por nosotros, ¿sí? No un rótulo así como está en AutoCAD, sino que ahora vamos a borrar todo eso. En la capa AutoCAD voy a seleccionar todo esto, lo voy a empezar a suprimir. Y ahora vamos a empezar a utilizar lo que son las reglas, ¿sí? Esto es más que nada para armar las láminas cuando estamos haciendo la entrega, ¿sí? Acá tenemos las reglas que si ustedes no la ven, ¿sí? Es en vista reglas, lo tildamos. Y acá, por ejemplo, lo que me marca son la cantidad de píxeles, que yo con el clic derecho puedo poner en centímetros. Y ahora lo que voy a hacer con la herramienta de seleccionar, ¿sí? Hago clic en la regla y me va a pasar una proyección. Y esta proyección me dice los centímetros, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero tener un rótulo con 1 centímetro del borde, ¿sí? Aprieto Shift para que me lo vaya haciendo de 50 en 50, o sea, de medio centímetro. Yo acá tengo 1 centímetro justo. Hago 1, hago 2, que sería por acá. Del mismo lado, en el sentido contrario, lo hacemos también. Y ahora le voy a dar altura al rótulo, ¿sí? Más o menos unos 3 centímetros. ¿Sí? Estas líneas solamente son guías, esto no va a aparecer en ninguna impresión ni en la imagen final.
son unas guías. Yo ahora voy a poner arriba de la base, voy a crear una nueva capa. Le voy a llamar rótulo. Le voy a bajar. Y lo que voy a hacer es voy a pintarlo con un pleno. De no un negro, sino un gris, que podría ser el mismo gris que tengo acá, con selección de cuentagotas, como para mantener un lenguaje. Hago selección, me quedo en la capa rótulo, y ahora pinto con bote de pintura. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a crear un texto, que es con esta herramienta de acá, la T. Y lo que hace el texto, primero voy a seleccionar un área de trabajo. ¿Sí? Y ya me crea directamente una capa de texto. ¿Sí? Nosotros vamos a seleccionar primero la tipografía de... que sí, la vamos a dejar en Arial. También el estilo. Y esto depende de nosotros qué fuente nos bajemos en la computadora. Estos son predeterminados, pero nosotros podemos bajarnos también fuentes. Quizás no vienen con tantas opciones, pero sí, digamos, podemos darle otro estilo que no sean los que están acá. Bueno, le vamos a dar la altura. Primero voy a elegir el color negro. Voy a escribir. ¿Sí? Y me salgo con la tecla de mover. ¿Sí? Ahí salí. Fíjense que me hizo el texto. Yo lo puedo volver a modificar esto. Esto no termina ahí con la tecla. Con la T. Toco el texto. Lo puedo seleccionar. Puedo agrandar. ¿Sí? Puedo hacer clic acá y con la bolita puedo ir subiendo, achicando. Puedo moverlo, ¿sí? Con esta herramienta. Con la de modificar, perdón, con la de mover. Y ahora cuando yo ya tengo mi texto terminado, lo que tengo que hacer, y es importante, es rasterizar el texto. O sea, convertirlo en imagen, ya no poder modificarlo. Pero esto lo que nos permite es después, si queremos imprimir, ¿sí? Como no sabemos si el programa que tiene el que te lo va a imprimir tiene esa tipografía, es mejor asegurarse de que en vez de ser un texto, un formato texto en el PDF, sea una imagen. Entonces rasterizamos texto, entonces ya queda como una imagen. No la puedo modificar, sí puedo hacer otros textos en otros lados. ¿Sí? Y bueno, lo único que nos quedaría sería imprimirlo. Lo vamos a guardar como... ¿Sí? Acá tenemos varias opciones. La primera es siempre formato Photoshop, en donde si yo lo guardo así, cada vez que lo abra me van a aparecer todas las capas separadas, ¿sí? Para un archivo que yo esté utilizando mucho. ¿Sí? Y con el tema del Photoshop hay una recomendación muy importante, que es la de guardar. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar guardando constantemente, y no es como el AutoCAD que nos guarda nuestro progreso si es que se corta. No tiene ningún sistema de guardado automático, así que va a tener que ser responsabilidad nuestra si se cae el internet, perdón, si se cae la electricidad o algo, o la compu se nos quede, ¿sí? Ya tengan por seguro de que no van a recuperarlo si nunca lo guardaron. Entonces nosotros lo que vamos a hacer primero es guardar como Photoshop, ¿sí? Esto antes, obviamente, antes de empezar a dibujar. Ya cuando tenemos la configuración de la hoja ya nos conviene guardarlo.
y ir guardando cada 10 minutos, pero bueno, eso es dependiendo de si nos acordamos o no. Lo vamos a guardar en Photoshop. Yo lo voy a guardar en el escritorio, ¿sí? Sin destilar nada, ¿sí? Acá con las capas que nosotros queremos, con este perfil. Y ahora sí, podemos guardar en PDF. Estamos más seguros, entonces pongo PDF, Photoshop PDF. También lo podemos hacer en JPG. Pero lo vamos a mantener con buena calidad en PDF. Así que lo vamos a guardar en el escritorio. Le voy a cambiar el nombre porque si no me modifica el archivo original. Y acá hay algo que quizás les sirva, ¿sí? Dependiendo de lo pesado que sea el archivo, ¿sí? Nosotros podemos acá en compresión cambiarle, digamos, la resolución. Por ejemplo, yo guardé el archivo en PDF y se me hizo muy pesado. Ahora vamos a ver también otro tema con el tema de las capas. Pero imaginen que quedó muy pesado y no necesitamos tanta resolución. Entonces acá podemos cambiar, en vez de 300, 150, ¿sí? Y van a ver que el archivo va a empezar a pesar mucho menos. Pero eso sí, tenemos problemas de que no lo podemos mandar por un mail porque ya se pasa. Pero yo siempre recomendaría que lo dejen en la resolución que ustedes estuvieron trabajando para no perder nada en el camino. Ponemos guardar PDF, le ponemos que sí. Y ya esto ya lo tenemos sí, en PDF. Lo podemos ver, lo podemos abrir. ¿Sí? Y obviamente mantiene todas las propiedades que teníamos del archivo original en Photoshop, en AutoCAD, perdón. La otra manera de achicar el peso de la imagen cuando ya lo tenemos terminado, ya sabemos que tenemos el archivo en Photoshop y que cualquier cosa podemos volver ahí. Yo lo que voy a hacer es capa, acoplar imagen, ¿sí? Lo que me hizo es juntar todas las capas en una sola capa, ¿sí? Esto aliviana mucho el dibujo porque es información que no tiene que guardar si no quiere. En vez de tener muchas imágenes separadas, tiene una sola imagen ya pegada y esto es lo que nos aliviana también un poco el archivo. El resultado es el mismo. Lo que pasa es que hay en el primer PDF, si yo lo abro con algún lector de PDF que me reconozca las capas, van a aparecer las capas separadas, ¿sí? Pero eso no sirve mucho a la hora de presentaciones, porque para eso tenemos el Photoshop. Siempre, por ejemplo, para trabajos que hay que imprimir, le sirve un montón al que te va a imprimir en la casa de impresión que vos le acoples primero el... Es más, te lo van a exigir. En casi todas te lo exigen. Que acoples el archivo de PDF y que también rasterices todos los textos. O sea, que los pases a imagen. Esos son como los recaudos que hay que tener para ir a imprimir, para guardarlo con poco peso en el archivo, peso que no es necesario, ¿sí? Son cosas a tener en cuenta que van a pasar en la facultad, van a empezar a pedir que los archivos de imagen sean menores a 10 megas, ¿sí? En un archivo grande es muy difícil. Pero bueno, esos son recursos que yo les dejo para que, por si les sirve. Y con esto terminamos la clase. No sé si queda algún pasito que quieran repreguntar, así lo revemos. O, o más o menos con esto estamos para hacer una entrega. Avísenme. No sé si tienen algo para preguntar ahora o ya lo damos por terminado. No, yo no tengo. Ok, ¿se entendió todo más o menos entonces? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, obviamente, si ustedes quieren,
Digamos, si tienen alguna consulta acerca de lo que estuvimos viendo hoy, cuando estén haciendo alguna entrega o algo, pregunten por acá, por el grupo de WhatsApp o por la página de Instagram, ¿sí? Que todas esas cosas las respondemos siempre y no nos cuesta nada. Y también manden, si quieren mandar algo que hayan hecho, ¿sí? Nos lo mandan para ver si le podemos ayudar o si le quieren agregar alguna cosita. O, che, quiero replicar este estilo, pero la verdad que no sé cómo. Manden y lo vamos viendo, que no hay problema, ¿sí? Dale, Digamos, si bien el gracias. curso ya terminó para algunos, no significa que no me puedan preguntar, o sea, eh, claramente ustedes pueden preguntarme y no va a haber ningún problema, ¿sí? Así que, bueno, nada, a dibujar, a cursar, a photoshopear y, bueno, vayan mandando también todo lo que van haciendo, ¿sí? ¿Estamos Dale, entonces? buenísimo. Dale, genial. Sí, sí. Bueno, listo chicos. Obviamente voy a guardar esto, se lo voy a mandar en video para que lo usen, ¿sí? Todos los que no pudieron estar. Así que, bueno, nada, suerte. Suerte y nos vemos. Dale, gracias. Listo, no, de nada, chau chau. Gracias. Chao.